Eh, qué bueno que ya están acá. Pues bueno, vamos a platicar ahora. El martes pasado platicamos acerca de, eh, pues bueno, qué hacer antes de publicar el libro y entonces platicamos sobre que las posibilidades de que un libro, un texto sea publicado, ya sea por al ofrecerlo a una editorial o las posibilidades de ganar un premio, pues aumentan considerablemente si el texto es presentado de manera correcta, es decir, perfectamente revisado, perfectamente sin faltas de ortografía. Esto puede parecer, a algunos les puede parecer una obviedad, pero para algunas personas, y eso es lo que yo me he dado cuenta a través de, pues bueno, leyendo comentarios, escuchando opiniones en las redes sociales e incluso platicando con gente en la vida real, de que pues dice, no, pues no importa, o sea, lo que importa es la idea, lo que importa es la idea, para eso existen los editores y para eso existen los correctores. Y pues la verdad es que ya lo habíamos platicado, que la verdad es que la realidad ya no es así. Los editores, es decir, las personas de las editoriales establecidas, ya no tienen tiempo para dedicárselo, sobre todo a los escritores que van empezando, que es a los que nos dirigimos, y yo me dirijo, mi trabajo pues va hacia eso, hacia los escritores que empiezan, que no han publicado, eh, para que entiendan y vean que ya no es eso ya no es una realidad. Si acaso en algún momento, cuando sean ya escritores consagrados y todo eso, eh, pues a lo mejor pues, por, precisamente por el prestigio y eso, pues los tolerarán. A mí me platicaban alguna persona que fue editora de un gran escritor mexicano, pues que prácticamente le transcribían de su libreta los textos para incluirlos en su libro, que no tenía muy buena ortografía, que había que corregirlo mucho, editarlo mucho, pero no todos son grandes escritores. Unos comentan, ¿no? Excelente, maestro, acá andamos. Eh, ah, Alberto Llanes, ¿qué onda, maestro? ¿Cómo estás? Qué gusto que me acompañes. Eh, Precisamente el maestro Alberto Llanes, él ha dedicado, ha trabajado mucho tiempo como editor en una editorial universitaria. Y pues bueno, él sabe de lo que estamos hablando. Claro, digo, muchos es otro ámbito, no necesariamente es el ámbito literario, aunque también editó libros literarios y libros, novelas, cuento, poesía, pero él, por ejemplo, se dedicó durante un buen tiempo a editar revistas académicas, editar libros de académicos, libros de ciencias sociales, de otras disciplinas, no necesariamente libros literarios. Y él me podrá decir, pues, él podrá atestiguar lo que estoy diciendo, pues que luego los originales pues llegan muy mal, pero bueno, pues esos son, en el caso del, por ejemplo, de la gente que no necesariamente se dedica a escribir, pero aquí estamos hablando de escritores, de personas que se dedican a escribir literatura, y eso ahí es de los que estamos hablando. Entonces, decía yo que bueno, que por ejemplo el rumor o la anécdota de que
García Márquez escribía con faltas de ortografía y había que corregirlo. Sí, pero lamentablemente ninguno de nosotros somos García Márquez para que nos corrijan y para que eh, podamos decir, ah, pues es que a mí me corrigen porque yo soy García Márquez. No, todavía no tenemos el prestigio y es muy probable, muy probable que nunca lo lleguemos a tener el prestigio de alguien del tamaño de García Márquez. Entonces, lo que tenemos que hacer es esforzarnos. Maestro Eduardo Pérez Espinosa, ¿cómo estás? Qué gusto. Precisamente la sesión pasada, el martes, estábamos platicando de ti porque hablamos sobre precisamente lo que en algún momento los escritores tienen que hacer, que es pedir una opinión, o no opinión, sino pedir un trabajo de revisión para que los textos queden perfectos. Entonces, es una de las cuestiones, de las cuestiones que hablábamos. Entonces, en esta ocasión, lo que quiero compartir con ustedes es ahora, bueno, pues ya publiqué mi libro. ¿Y ahora qué sigue? Es el título, lo puse porque hace tiempo en una feria del libro, un joven escritor que había ganado ya algún premio y era su segundo libro que publicaba y que le ha ido relativamente bien, que vive en un estado donde no hay pues donde no hay mucha actividad ni mucha promoción para la literatura, pero pues él se ha dedicado a escribir y sigue escribiendo sus libros. Y entonces después de la presentación, estábamos cenando de la presentación de su libro y entonces me preguntó, maestro, ¿y después de esto qué sigue? ¿Cómo que después de esto qué sigue? Sí, sí, después de del libro qué sigue. Pues nada, lo que sigue es seguir escribiendo. Eso es lo que hay, eso es lo que tiene uno que hacer cuando ya publica uno un libro. Ya hay que pensar en el siguiente, pero lamentablemente, pues eso es en la parte, eso de que pues hay que estar pensando en el siguiente. Hola, ¿qué tal, Marta? Es pues nada más por la parte de la escritura, ¿no? Eh, lo que en la actualidad, lo que hay que hacer es, el escritor ya no se puede desentender, ¿sí? El escritor no se puede desentender del trabajo de promoción de su propio libro y de su propia persona, porque eso es lo que es para eso, eso es lo que hace el escritor, tiene que hacer el escritor en la actualidad. Antes, ¿cómo funcionaba? Hasta hace unos 20 años, 20, 30 años, y para algunos todavía sigue funcionando así, pero pues bueno, les digo, son para aquellos escritores que ya tienen, que para las grandes editoriales, pues le representan ventas y le representan prestigio. La gran mayoría de los escritores, es decir, al 90% de los escritores, tienen que dedicarse a su propia promoción y a hacer promoción con su propio libro, sobre todo los escritores que empiezan. Entonces, antes, ¿cómo era? Bueno, con estas editoriales como eran antes, que editoriales con las que tú contratabas tu libro, ellos invertían para editártelo, ellos eran los dueños del libro y ellos se encargaban de del proceso de la venta y de la promoción del libro. Entonces ellos se encargaban de, bueno, desde luego distribuirlos en las librerías, hacerlos llegar a las librerías, hacer la promoción. Antes, pues, como se hacía, sobre todo los libros literarios se hacían en las revistas, en los suplementos, en las secciones culturales. Ahora, pues, cada vez son menos los periódicos, bueno, ya son menos los periódicos y menos los periódicos que incluyen una sección cultural.
ya la han fusionado con la sección de espectáculos, como fue hace mucho tiempo que las actividades culturales, por ejemplo, en el periódico Excelsior, las actividades culturales se eh, daban a conocer en la sección de sociales. Antes el periódico Excelsior tenía una sección, la sección B, donde ahí se incluían la sección de sociales, y en la sección de sociales venían las presentaciones de libros, las eh, inauguraciones de exposiciones, junto con los 15 años de fulanita, con la boda de sutanito y menganita, eh, así era, hasta que se creó la sección de cultura que se llamaba Diorama de la Cultura, que en un tiempo pues dirigió Vicente Leñero. Estamos hablando de los tiempos del 68, 70, que dirigió Vicente Leñero, y fue uno de los primeros periódicos que dedicaron una sección a las actividades culturales. Desde luego, desde antes existían ya los suplementos culturales, las revistas culturales. Hay una gran tradición, o había una gran tradición, de revistas culturales en México. La gran cantidad de revistas culturales y literarias de los finales del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, y pues hasta la actualidad, las que siguen, las que sobreviven. Y sobreviven sobre todo las revistas culturales de las entidades públicas, algunas revistas todavía publicadas por el gobierno, eh, algunas todavía publicadas por las grandes universidades, como la UNAM, como la Universidad de Guadalajara, como la UAM, y que sobreviven ahí, ¿no? La UACM, no sé si todavía sigue haciendo su revista, pero la gran mayoría pues se han migrado a las publicaciones digitales. Entonces, buenas noches a todos los que se van uniendo. Por favor, mándenme saludos para saber que andan por acá, ¿no? Déjenme ver si no me detuve, no estoy, este, me estoy viendo, sí, si me veo, me muevo, sí o no. Si me muevo, a ver, porque mi computadora se detuvo. Bueno, entonces, eh, les decía que antes, pues bueno, ¿qué era lo que hacían las librerías, las editoriales? Pues bueno, lo distribuían a esas publicaciones, se hacían presentaciones, pero sobre todo se mandaban a las publicaciones, y se les daban a periodistas o escritores que se dedicaban a la crítica literaria en esas publicaciones. Y ya de ahí se publicaba. En algún momento de la... Hola, ¿qué tal, Rocío? En algún momento la Claudia, ¿cómo estás? En algún momento de la historia, hubo anuncios, se anunciaban, incluso algunas editoriales anunciaban los libros en la televisión. Por ejemplo, yo recuerdo en los setentas, ochentas, debe ser, en los setentas, ochentas, eh, anunciaban, por ejemplo, los libros de José Agustín, eh, los libros de Gustavo Sáenz. Recuerdo de José Agustín, Ciudades Desiertas, que fue su gran éxito de ventas en los setentas, Compadre Lobo de Gustavo Sáenz. eh, Incluso llegaron a anunciar, pues bueno, lo que pasa es que como lo anunciaban en televisión, en el canal, los canales de Televisa, porque era Editorial Diana, que era de Televisa, pero llegaron a anunciar El Don del Águila de Carlos Castaneda, el, me acuerdo de uno que se llamaba El Círculo Matarese, que fue muy, muy famoso, y algunos bestsellers de esa época, de los setentas, ochentas, que llegaron a publicar en, que llegaron a anunciar en televisión.
Pero fuera de ahí, pues eso era básicamente lo que se hacía en la promoción de un libro. Y entonces, pues ya se publicaban, por aquí para ver quiénes están, porque acá no estoy viendo en la pantalla, estoy viendo Irán Indelyan, tal, quizá desvió el tema tomando un post que subiste hace unos días sobre un conflicto entre un escritor y un editor relacionado con las regalías. Espérame, este, es que lo estoy viendo por el cel, entonces como la página eh, un editor relacionado con las regalías, ¿cómo se puede vigilar o verificar la venta de un libro? Ahorita vamos a hablar de eso, mi querido Eduardo, precisamente pues fue providencial. Saludos a todos los que ya están acá. Dirán, Yan, está muy estable la transmisión. Ah, bueno, es que bueno, porque a mí ahorita se me congeló en la pantalla, pero la de Facebook. Bueno, estoy acá, estoy monitoreando los mensajes en el celular. Bueno, y antes, y ya, eso era, eso era lo que ya, en eso se acababa la promoción de un libro. Ah, y desde luego, pues se hacía una presentación o algunas presentaciones en librerías, donde, pues bueno, ya hacía- se, se invitaba a la gente, se hacía un cóctel, y pues ya, eso era básicamente la, la- lo que hacían en lo que era la promoción, ¿sí? Y bueno, pues obviamente ya después, pues bueno, vendrían las ferias del libro y pues si ya era muy importante el escritor, pues lo llevaban al extranjero, lo llevaban a entrevistas en televisión, en el extranjero, ¿no? O lo invitaban, ¿no? Lo invitaban a las entrevistas, a los programas estelares de la televisión, pero ahí quedaba. Y todo eso estaba a cargo del editorial. Y entonces, ¿por qué? Porque a la editorial le interesaba la promoción para poder vender y obviamente obtener ganancia y recuperar su inversión, la inversión que había hecho en imprimir el libro, distribuirlo. Y además, pues de la venta de cada libro, ¿sí? Se le pagaba las regalías al escritor. Entonces, ¿cómo se puede? Entonces, para ponerlos en contexto de esto que menciona Eduardo Pérez Espinosa, hace unos días, pues salió una nota en la sección cultural del Universal, donde varios autores mexicanos, pues denunciaban, vamos a llamarla así, denunciaban que una editorial española, Turner, pues no les había pagado sus regalías, no les pagaba sus regalías, que ya llevaban varios años con sus libros publicados y que no les habían pagado sus regalías. Y entonces, pues bueno, en Twitter y en Instagram, yo lo vi en Instagram, Mauricio Montel Figueiras, un escritor mexicano conocido ya varios años, ha publicado novelas, ensayos, o sea, no es ni un principiante ni es un escritor eh, de hace poco, es un escritor ya establecido que ha publicado en diferentes editoriales, tanto mexicanas como españolas. Mauricio Montiel decía, bueno, daba a conocer lo que le había contestado el director español de Turner. Y este director español de Turner, pues prácticamente lo que le contestó fue que, pues si no le gustaba y si no estaba de acuerdo, pues entonces se acababa el contrato y entonces se iban a
retirar los libros de las librerías reales y las librerías virtuales, se iban a quemar esos libros, los sobrantes, y que es más, hasta foto le iba a mandar para que viera que se habían quemado y que se le iban a pagar, que se le iban a pagar sus regalías, nada más que lo dejara salir de la bronca en la que, que estaba ahorita la editorial, porque estaba en reestructuración, porque pues la habían vendido e iban a replantear la dirección que llevaba la editorial, ¿no? El rumbo que llevaba la editorial. Ahí la cuestión fue, que además, pues bueno, pues no, si no se le habían dado regalías, era porque el libro no se había vendido, ¿no? Porque, pues el señor que le contesta, por Mauricio Montiel, que en una carta que le escribió, pidiéndole sus regalías, le dijo que estaba muy insatisfecho con el desempeño de la editorial y que él también, y el director le contestó, pues yo también estoy muy insatisfecho con las ventas. Entonces resulta que pues casi, pues es culpa del escritor que no se hagan ventas, que no se vendan libros, porque pues, si no se venden, pues es por su culpa, porque pues, su libro pues, no se vende. Pero, ¿qué hacen las editoriales para promover el libro? En el entendido de que las editoriales establecidas son empresas. Su negocio es precisamente vender libros y su negocio, y eso está dentro de los contratos, sus contratos plantea que deben de promover el libro, ¿sí? Y ahí en el contrato se debe establecer cuáles son las condiciones y toda la forma en que que el escritor debe de colaborar con la editorial cuando se le pida para la promoción. Lamentablemente, las editoriales pues ya no dedican mucho presupuesto a la promoción de los libros. Prácticamente lo que hacen es pues lanzarlos al mundo y dejarlos ahí desamparados como cualquier padre desobligado, ¿no? Que trae hijos al mundo, y bueno, pues ahí que se las arregle el chamaco, ¿no? Que se las arregle el chamaco en la vida y a ver qué tal le va, y pues bueno, si se vende, pues qué bueno, y si no se vende, pues ya ni modo, porque también, pues hay que reconocerlo, y esa es una de las cosas que poco se conocen de la industria editorial, es que los libros que se venden mucho son los que subsidian, son los que subsidian a los libros que no se venden, ¿sí? Entonces, dentro de la planeación de las grandes editoriales, ellos siempre apuestan a que hayan algunos, durante el año, hayan algunos superventas, que no sabemos y ellos tampoco saben cuáles van a ser. Ellos intuyen y apuestan. Es como una ruleta, es como un casino donde se apuestan a varias fichas y pues se ve cuáles son las que van a ganar. Y esas fichas que ganan mucho son las que dan el dinero para que se puedan publicar otros libros que a lo mejor no se venden tanto. Ahora, dirán ustedes, ¿por qué se publican tantos libros entonces? ¿Por qué no se publican puros bestsellers? ¿Por qué no se publican libros que no dejan o libros? ¿Por qué no se publican puros libros que dejen? Eh, pues precisamente porque no se sabe, porque no hay una fórmula que diga, este libro va a ser un bestseller y este no, sino que se apuesta. Entonces, entre todos esos que se publican también es una competencia, las editoriales están en competencia por la exhibición y por el espacio en las librerías.
Ustedes no me lo van a creer, pero es como si fuera en los supermercados. Ustedes saben que los espacios en los supermercados, en los estantes de los supermercados, se venden. Las compañías pagan para que sus productos, o sea, no es que el supermercado ponga la mercancía donde ellos quieran y como quieran, no. Se tiene que poner, ¿sí? En el lugar que compró la empresa para que se pongan ahí. ¿Cuál es el mejor, y cuál es el mejor lugar para poner los productos? En el supermercado, a la altura de la vista, a la altura de la vista, ¿sí? Los que están abajo son los que no pagaron, ¿sí? Son los productos que no pagan, o arriba, pero a la altura de la vista van a encontrar ustedes los productos que pagaron para estar en ese lugar de los estantes. Otra forma de asegurar la vista, por ejemplo, en las tiendas, pues es que las empresas ponen su exhibidor. Por ejemplo, ustedes llegan a la tienda y está el exhibidor de Sabrita, está el exhibidor de Bimbo, está el exhibidor para que se exhiban y ellos llegan a un acuerdo con el dueño de la tienda o de la miscelánea o de la tiendita para que estén en lugar visible. Igual, por ejemplo, la Coca-Cola, la Pepsi-Cola. Si ellos ponen los refrigeradores y les ponen los refrigeradores en los negocios con el logo de Coca-Cola, el, ¿sí? el, eh, el comerciante no puede meter otros refrescos que no sean de la Coca-Cola. Para eso está ahí. Si meten otra cosa, si lo usan para meter jamón o meter leche, no, no, o sea, eso no se va. Eso es lo que sucede también en las librerías. Las grandes editoriales pagan para que sus libros estén bien exhibidos y además, por los que no pagan, también ocupan espacio. Entonces, los señores de las librerías reciben, ¿sí? una comisión, una cuota para que los libros, las editoriales, lo pongan en las mesas de novedades y estén bien expuestos. Así, no es ya gratis de que agarren y vean ustedes torres de, de libros de X autores en las librerías. Ay, que mira qué bonito se les ocurrió a la librería. No, todo eso se paga, todo eso es espacio. Y el espacio hay que ir a hurtadillas a cambiarlos a un lugar visible. Sí, pero igual van a agarrar y el librero, el encargado de la librería lo va a ver y va a decir, este no va aquí, este va allá. Pero bueno, es buen intento, es buen intento. Ahorita vamos a hablar precisamente de cómo podemos burlar el sistema en ese sentido, uno como escritor que empieza, ¿no? Entonces, maestra Guillermina, ¿cómo estás? Te mando un gran saludo, qué gusto que me estás viendo. Eh, eh, bueno, decía que entonces todo eso se paga, todo eso lo pagan las grandes editoriales. Obviamente las editoriales pequeñas no tienen presupuesto para pagarlo. Lo que hacen las grandes editoriales es, las editoriales pequeñas, que son distribuidas por las cadenas de las librerías, es que ellos logran que se compren, que el comprador de la librería logran convencer de que este libro está bueno, ¿sí? Cómprame 20 ejemplares, 10 ejemplares para que los distribuyas y vas a ver que se van a vender. Ok, los compra, pero no los va a poner en en un lugar visible para la gente. Así como en la mesa de novedades, lo va a poner y si lo pone allí a un ladito y
en donde poner, pues para que se vea, para poner los de las grandes editoriales. Es una lucha por el espacio vital y por eso se publican, las editoriales publican muchos libros. Algunos no les interesa si se pierde o no se pierde porque va a haber otros que se van a vender muchísimo y con esos van a subsidiar la venta de los que no se venden. Y así, es un negocio donde van haciendo. Es igual, por ejemplo, como en el cine. Imagínense si todas las productoras hicieran puras películas que se vendan mucho, puros blockbusters, ¿no? Pues a veces apuestan por unas películas que son, les cuestan poco y resulta que si pegan, pues ya lograron muchísimo. Si gastaron 20 millones en hacer una película y mete 100 millones en taquilla, pues ya lo hicieron, es un negociazo. Eso que se maneja muchos millones en el cine es un poquito menos de millones de dinero en la industria editorial, pero es el mismo mecanismo. Bueno, entonces, ¿cómo podemos verificar o vigilar la venta de un libro? Pues les digo, la cuestión es que si ustedes contratan con una editorial, el libro es propiedad de la editorial, los dueños son la editorial, no ustedes. Ustedes van a ganar por la venta de cada libro. Y los que llevan el conteo son las editoriales. Y ahí, pues lamentablemente, pues es una cosa de total buena fe, es decir, de creerles que eso fue lo que se vendió. Y entonces los escritores agarran y piden. Se establece en el contrato, se establece cada cuando la editorial está obligada a dar informe de las regalías obtenidas, que puede ser cada año, cada 2 años, o sea, depende de cómo sea el contrato, pero cada año, por lo menos cada año está obligado a la editorial a darle su reporte de regalías y de pagarle las regalías. Buena parte de las editoriales se hacen guajes, sobre todo con los autores que venden poco, porque obviamente el acuerdo con los autores que venden mucho, pues tiene que ver y se hace a través de los agentes literarios, donde hay abogados y hay todas estas cosas que obviamente si no pagan, pues hacen pleito, pero con cualquier otro autor pequeño, pues se hacen guajes y retrasan las regalías o simple y sencillamente no pagan. O te dicen que no se vendieron. Pero, pues, ¿cómo podemos verificar la venta de un libro? Pues hablando a la librería. O sea, ¿en qué librerías estás distribuyendo mi libro? Hablando a la librería. Y hablas y preguntas. Oiga, ¿sí llegó tal libro? Sí llegó. Oiga, ¿se vendieron? Sí, se vendieron todos. Pues el empleado pues, no tiene por qué saber, ¿no? Y ustedes van y visualmente verifican, oigan, ya están en librerías, si ya distribuimos, van y se echan un viaje y ven si está en librería, lo piden, preguntan por el libro y ven si está en librerías o no. Y pues sí, si agarran y ven que hay 30 ejemplares, pues que nadie ha agarrado nada, pues posiblemente pues sí no se esté vendiendo. Pero si lo ven que no lo hay, o ustedes mismos, que es ahorita lo que vamos a ver, cómo lo podemos, cómo podemos nosotros como autores que empezamos y que publicamos un libro que está a la venta, pues cómo podemos promoverlo. Pero allí no hay una forma, sin más que lo que nos reporte la eh, editorial. El mismo Vicente Leñero, este actor que ustedes conocen, Vicente Leñero, recuerdo en alguna ocasión hice un artículo, apareció en la revista de la universidad, sobre precisamente la cuestión de las ventas de sus libros. Y entonces, eh, no recuerdo con qué editorial, pero él había publicado un libro
y con ellos, y entonces un año después o algo así, este, le dijeron, oiga maestro, no quiere comprar sus libros a precio de autor porque es que no se han vendido. Y entonces dice, ¿y por qué? O sea, ¿cómo que no se han vendido? Y dice, no, sí, pues es que no se han vendido. Dice, pues los vamos a rematar, pero pues queremos que usted, a ver si usted quiere tener ejemplares de su libro. Bueno, y pues es que no se ha vendido. Bueno, está bien. Oiga, ¿y no le gustaría hacer una segunda edición del libro? Oye, pero pues ¿cómo? O sea, pues no me está diciendo que no se ha vendido. Sí, pero si quiere le hacemos una segunda edición. O sea, ¿como para qué? ¿Para que no se venda? Dice, pues sí. ¿Cuál es entonces el negocio? ¿Eh? Eso, pues bueno, tener como novedad un libro de Vicente Leñero, que es un nombre, y entonces, como ese ya se le acabó su novedad, lo retiran del mercado, lo rematan, lo destruyen, porque además, pues eso es otra cosa, es un activo que al tenerlo embodegado provoca impuestos y entonces las empresas no quieren pagar impuestos, entonces prefieren guillotinarlos o quemarlos o mandarlos a las ferias, estas ferias de remate, por ejemplo, lo que hicieron, hacen o empezaron en el Auditorio Nacional, donde se venden libros a 10, 5 pesos, y se encuentra uno muy buenas cosas, cosas buenísimas, y dice uno, bueno, ¿y por qué? Si esto en la librería, si voy y lo busco en la librería, me lo venden en la librería a 150 pesos, a 250 pesos, y aquí lo estoy comprando a 50 pesos. ¿Qué está pasando? Es el mismo libro. Bueno, precisamente por eso, porque el nuevo libro se vende como novedad y el otro ya se depreció con el tiempo, porque además, pues esa es otra de las genialidades que hicieron con la famosa ley del libro en México, donde pues reglamentaron los descuentos. Entonces, para evitar la distorsión del mercado que habían hecho y con la cual aniquilaron a las pequeñas librerías, que era dar grandes descuentos de los libros nuevos, por ejemplo, los 30%, 40% de descuento de los libros, que una librería o una cadena de librerías como Gandhi, el Sótano, lo pueden absorber, porque ellos van a vender muchos libros y pueden negociar con la editorial un descuento de 40%. Las pequeñas librerías no pueden negociar ellos porque ellos viven de lo que venden y ellos no pueden soportar ese descuento. Entonces ellos lo venden al precio normal y entonces naturalmente la gente a dónde va a comprar, pues donde es más barato, como yo, bueno, como muchos de nosotros cuando éramos estudiantes. Íbamos desde Mesa, Ecatepec, Tlanepantla, a la Gandhi o al Parnaso de Coyoacán a comprar los libros porque los libros que nos pedían en la escuela, en la universidad, costaban en Gandhi 30-40%. Y 30-40% pues es mucho dinero cuando uno es estudiante. Entonces, esa es una de las cosas. Entonces, ¿cómo podemos verificar? Pues confiando mucho en la editorial y que la editorial pues sea gente decente y te pague las regalías. Pueden ustedes, si ustedes no me creen, pueden preguntar a cualquier escritor que haya este, publicado con editoriales establecidas y van a ser los menos los que digan, no, a mí me pagan mis regalías como ingleses, cada, cada vez y me depositan. Y otros van a decir, como el meme, ¿a poco pagan regalías? ¿No? O sea, esa es una de las cosas, ¿no? Que van a suceder. Entonces hay que tener cuidado con los contratos y todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno,
Entonces, bueno, pues acá seguimos con esto. Muchas gracias a todos los que siguen y los que se han integrado. Gracias por estar acá. Los que vayan llegando, por favor, pasen lista, digan, aquí estamos, acá andamos. Bueno, entonces, ¿qué hacer? Ya publiqué mi libro. ¿Qué necesito? ¿Qué sigue? Pues bueno, sigue que hay que seguir escribiendo. Y entonces ya dijimos cómo era antes, ahora cómo es. Ahora las editoriales, precisamente, o sea, no con los escritores que empiezan, no invierten mucho. Si acaso, o sea, cumplen con mandarlo a la librería y hacerle algún tipo de promoción en redes sociales, eh, pero básicamente lo dejan a la deriva, lo dejan, ¿de qué, maestro Eduardo? Lo dejan a que el libro se defienda solo y que se encargue el escritor de promover. Entonces, cómo lo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues lo primero que tenemos que hacer es aprovechar lo que es en la actualidad, que no se va a ir, que no es una cosa pasajera, que es algo que va a seguir, que va a evolucionar en otra cosa, no sabemos qué, pero que ya está y que se está usando, que son las redes sociales y todas las posibilidades que ofrecen las redes sociales. Entonces, tenemos que aprender a promover las redes sociales de acuerdo con pues el tipo de publicación que hagamos, el libro que sea, eh, y obviamente tenemos que usar las redes sociales de acuerdo con lo que cada una tiene su perfil y cada una tiene su público, que son los que llegan a eso. No se trata de usarlas todas igual, todo lo mismo, sobre todo para vender libros. ¿Qué hay que hacer? Pues bueno, hay que estar presente en todas las redes sociales, pero hay que utilizar una de las redes sociales como, como centro de operaciones, que es lo que yo he hecho. ¿Por qué? Porque, pues bueno, yo ya soy un señor viejo, yo ya soy un señor grande, y yo empecé hace muchos años en esta red social, en Facebook, ¿no? Cuando era apenas para hacer amigos, y había una aplicación un juego donde tú comprabas amigos, y así era como, todavía por ahí tengo algunos amigos que compré en aquella ecuación cuando se compraban amigos, de eso ya ni se acuerdan, pero era precisamente para ir haciendo relaciones. Y así era como conocías gente, comprando amigos. O sea, comprando amigos era que los intercambiabas por otros amigos. Bueno, era como una especie de esclavismo virtual. Pero bueno, el punto es que yo me siento más cómodo en esta. Hay personas que se sienten más cómodos, por ejemplo, en Instagram, pero no todos. Hay gente que se siente más cómoda en Twitter, pero no todos. Hay personas que ahora, y sobre todo gran cantidad de los jóvenes, se sienten, les gusta y de ahí saltan a las otras redes sociales por TikTok. Hay gente que pues está ahí perdiendo el tiempo en Threads, que es el Twitter de Meta. Hay gente que utiliza, hay gente que utiliza, eh, por ejemplo, como centro de operaciones YouTube, y las otras redes las utiliza para llevar gente a su canal de YouTube. Yo en algún momento, pues a mí me gustaría que sucediera, pero ahorita lo hago a través de Facebook porque además aquí es donde tengo más público y más audiencia y donde cada quien tiene su nicho, ¿sí? Es una cuestión de dónde te sientas más cómodo y también dónde esté más tu público. Yo no soy una persona para público juvenil. Digo, puede ser bastante chistoso cuando me lo propongo. ¿Qué tal, Ricardo? Eh,
Así es, maestro Alberto, sí, cada quien tiene su nicho. Eh, puedo yo tener, eh, puedo ponerme simpático, pero yo no soy una persona, yo no puedo desarrollar un personaje. Yo soy este que ustedes ven, soy yo, así soy yo. Yo no soy un personaje. Muy, para tener impacto en esa red, por ejemplo en TikTok, hay que desarrollar un personaje. Hay que ser un personaje, hay que ser alguien. Entonces ahí tienen mucha facilidad, mayor posibilidad de éxito, pues la gente que le gusta actuar, que le gusta hacerse el chistoso, que le gusta exhibirse. Digo, esta también es una forma de exhibición, pero aquí lo hacemos algunas personas, así como yo, pues lo que hacemos es porque nos interesa comunicar y porque nos interesa también promover lo que hacemos. Básicamente, eso es lo que hace un escritor, promover su libro. Entonces, ustedes tienen que, los que quieran promover su libro, pues tienen que entrar a las redes sociales. Tienen que aprender a manejar las redes sociales. No hay un gran manual, o sea, ustedes pueden, si tienen los recursos y pueden, pueden, pues le pueden encargar a una de las tantas agencias que hay, que han surgido de jóvenes que dicen, vamos a poner una agencia para que la gente aprenda y que usen las redes sociales y nosotros los promovemos y ellos nos encargan. No, yo creo que por qué yo no recomendaría para los escritores el uso de una agencia de quien les maneje las redes sociales, porque las redes sociales es una cuestión muy personal y los libros, la literatura, los escritores no es como vender Twinkies, no es como vender, no es como vender mayonesa ni papitas. Estamos comunicando y estamos promoviendo cultura. Y eso es una de las cosas que hay que entender, que tienen que entender también las personas que se dedican a esta cuestión de las redes sociales. Dice, saludos, querido Memo. De hecho, uno mismo no puede dejar de ser un personaje cuando sale a foros públicos. Sí, pero hay quienes lo asumen más abiertamente que otros, ¿no? O sea, bueno, tú, maestro, tú eres especialista en comunicación política y lo sabes, pero una cosa es ser político y otra cosa es ser escritor. Entonces sí, pues hay escritores a los que manejan muy bien su imagen pública y que les va mejor, pero hay otros, una gran parte de los escritores son personas introvertidas. Por eso es tan importante ayudarlos a que incursionen en esto, pero siendo ellos mismos, ¿sí? Y dándose cuenta de esto. Bueno, iba yo a comentar, por ejemplo, por ejemplo, eh, esta cuestión de que la literatura no son Twinkies, o sea, no es vender Twinkies. Eh, un, yo, un- yo, un- yo trabajé hace años en la UNAM y yo trabajaba haciendo la promoción de la revista de la universidad. Y uno de los objetivos de la revista de la universidad, que ustedes han de saber, es una de las revistas más longevas, es una de las revistas más antiguas que no se han dejado publicar, que se han publicado intermitentemente por 90 años ya. Uno de los objetivos que planteaba la dirección de la revista era que llegáramos a los jóvenes universitarios. ¿Por qué? Porque teníamos ubicado que los lectores de la revista iban entre los 35 y los 60 años, 65 años. Es decir, nos leían la gente, los adultos jóvenes y los adultos ya adultos mayores, diríamos, ¿no? Cuando, y nos leían menos los de entre 15, 18 y 25 años. Cuando la población de la UNAM está al revés, es decir, la gran mayoría son entre 18
16, 17, 18 y 25, y es menor la proporción de mayores de 35. Es decir, teníamos que ir a las prepas y a los SHs y a las facultades. Entonces yo me encargué, me fue una de mis encomiendas de mi trabajo, pues organizar presentaciones de la revista en las prepas, en los SHs y en las facultades. Yo solo, no con ni presupuesto ni nada, o sea, yo solo, eso era mi función. Entonces decidí apoyarme en los coordinadores de difusión de cada plantel y ellos estaban atiborrados de trabajo y atiborrados de actividades. Porque si hay un lugar donde hay muchas actividades, ¿sí? Todo tipo de actividades culturales y académicas, es la UNAM, la universidad. Y de ella y muchas otras universidades públicas, pero sobre todo en la UNAM, estoy hablando de la UNAM. En cualquier CCH, en cualquier prepa, en cualquier facultad, diariamente hay N cantidad de actividades culturales. Y las personas de difusión cultural se encontraban con una cuestión. ¿Cómo hago yo para hacer que los chavos vayan a las actividades culturales? Cuando, pues los chavos, en lugar de salir de sus clases, o si tienen un espacio saliendo de sus clases, pues no se van a ir a meter a otra actividad, a un salón, a un foro, se van a ir a comer, se van a ir a cotorrear, o en su caso, los jóvenes, muchos de los jóvenes de la universidad, de la UNAM, pues trabajan, pues salen pitando, salen corriendo, se van a comer y se van a trabajar. Y entonces, ¿qué sucedía? Pues que había mucha oferta, pero poca asistencia. Y otra cosa, decía, es que los jóvenes, es que los jóvenes no le entienden al contexto, no le entienden porque es muy elevado cómo se presentan las cosas. Por qué no le bajan al nivel para que sea más atractivo a los jóvenes? No le pongan tanto texto y háganlo más atractivo. Y yo pensé entonces que estaba de la fregada eso. ¿Por qué estaba de la fregada eso? Porque era como tratar de venderle chorizo o jamón a un vegano, a una comunidad vegana. ¿Cómo diablos le vendo chorizo a un vegano? Si ese chorizo le indigesta, porque no está acostumbrado, porque no lo quiere, porque quiere comer cosas ligeritas. Pues esa era la cuestión. ¿Cómo yo, una cosa compleja, como un libro, como la literatura, voy a hacérsela llegar, a vendérsela, a que le interese a un público que no le gustan las cosas complejas? ¿Sí? ¿Cómo hago? ¿Cómo le hago? Hola, ¿qué tal? Claudia, saludos. Eh, ¿Cómo le hago eso? ¿Cómo logro? ¿Cómo le hago para para lograr vender cosas complejas? Pues puedo rebajarle, puedo tratar de empaquetarlo de forma atractiva para llegarle a ese público, pero entonces dentro de ese empaquetamiento, pues se va a ir parte de la esencia o parte de la importancia de lo que es esa obra, ¿sí? ¿Sí? O lo voy
vamos a decirlo así, lo voy a rebajar, le voy a disminuir el valor que tenga como obra, ¿no? A eso para reducirlo a que sea como vender un Twinkie, ¿sí? Como a la altura de los Twinkies. Entonces, la literatura está acá y los Twinkies están acá. Nosotros no podemos rebajar la literatura a vender Twinkies, a que sea lo mismo que vender Twinkies, ¿sí? Que vender McDonald's, que vender Sabritas, que vender Takis, ¿sí? Porque eso, la literatura es algo complejo, es algo que no podemos rebajar. Entonces ahí tenemos un dilema. Cuando yo les digo, hay que promoverlo en redes sociales, pues sí, pero ¿qué es lo que se promueve? ¿Qué es lo que domina en las redes sociales? Pues precisamente esa es la cuestión. Que no podemos escapar de las redes sociales, pero tampoco podemos caer en rebajarlo a los Twinkies. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos que aprender. Y precisamente por eso somos escritores. Por eso somos escritores. Hola, ¿qué tal, Rosario? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Erika? Eh, Somos gente creativa. Podemos hacer, digo, no les voy a decir cosas, pero porque pues eso también es parte de otra charla y parte de otro curso. Solamente para eso, para aprender hay que pagar. O ustedes pueden meterse a YouTube y ver, hay cantidad de videos gratis para aprender a manejar y de ahí les pueden salir ideas, pero por ejemplo hay muchos eh, creadores, ahora les llaman creadores de contenido, hay muchas personas que hablan de libros y lo hacen de manera interesante y no lo rebajan a Twinkies, ¿no? Por ejemplo, hay algunos, bueno, a mí me gusta ver a un par de, pues son maestros que dan cursos sobre religiones antiguas, y son muy buenos tiktokeros y tratan temas muy interesantes y la gente les pregunta y contestan de manera interesante y son respetuosos y sus cosas son atractivas y la gente lo sigue. Es decir, cumplen con una función, pero se rehusan a convertirse en Twink. Es más, hay este maestro es un cuate español, un chavo joven, no debe tener más de 30 años, que sabe muchísimo sobre religiones antiguas, y él siempre pide, si me van a preguntar algo, pregúntenme por favor y díganme maestro o profesor. Solamente así les contesto. Y todo el mundo le contesta. Oiga, maestro, perdone usted, ¿podría usted preguntarme? Muchas gracias, y él agradece siempre los. Y entonces él regula y le quita esta cosa troglodita que en lo que se han convertido, en lo que hemos permitido que se convierta en las redes sociales. Eso me gusta mucho, eso a mí me gustaría que fuera un tono que se utilizara en las redes sociales, ¿no? Entonces, esa es una, le dice el maestro Alberto. Pues sí, o sea, lo que pasa es bueno, digo, si ustedes no están habituados a eh, pernoctar en las redes sociales para ver cómo es que se comporta la gente, híjole, o sea, uno se pregunta si así lo hacen en las redes sociales, ¿cómo serán en su vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo se dirigen, cómo interactúan con los demás, ¿no? Las redes sociales. Bueno, ese es el punto, pero entonces sí hay que utilizar y aprender a utilizar las redes sociales. No podemos evadirnos de ellas. Pero nosotros, creo yo, que los escritores estamos obligados, uno, en no rebajarnos, en no rebajar el nivel de lo que se trata la literatura, y al contrario, elevar el nivel de lo que se trata y de cómo se utilizan las redes sociales. Eso es también un trabajo, digo, me van a decir, bueno, pero es que no es suficiente con escribir y yo ya cumplí mi función y ya nada más tengo que escribir. Pues sí, ellos me dirán, pues sí,
Eso debería ser suficiente, pero el mundo ya no es lo que solía ser. Ya no podemos desentendernos nada más de yo ya cumplí, ahí está mi libro, a ver ustedes qué hacen con ese libro. Pues sí, hacemos eso y entonces nos quejamos de que nadie lee, y que nadie le interesa mi libro, y que maldita sociedad, y que todos son unos descerebrados y que no entienden nada, ¿no? Pues así no puede ser así. Tenemos que involucrarnos en el proceso de la vida de nuestra obra, del libro. Bueno, entonces ya de que lo promueven en sus redes sociales, conectan y mandan para que se entere, para que el mundo se entere de que publicaron un libro, y lo buscan y buscan la promoción que sus amigos, ¿sí? También difundan y repliquen el mensaje primero de avisar que ya salió el libro. Hay que enviarlo a amigos, otros amigos escritores, la sociedad de los lectores moridos, algo así, así es, moribundos, más bien la sociedad de los lectores moribundos. Eh, Hay que enviárselo a amigos, y si tienen amigos escritores, mejor. Se los mandan el libro. No cometan el error de querer vender su libro a todo mundo. Es uno de los errores más grandes del siglo. Tratar a todas las personas como si fueran posibles compradores, ¿no? Hay que ver a quién sí vale la pena regalárselo porque lo va a leer y pueda dar una buena opinión de mi libro, y a quién, pues nada, lo vendo y ya, no espero obtener nada de esa persona. Por eso hay que enviarlo a amigos que sepan ustedes que leen, amigos escritores que pudieran hacer una reseña, pudieran hablar bien de ese libro, o solamente para informarles que vean que ustedes escriben. ¿Sí? Por ejemplo, a sus maestros, si todavía están estudiando, si estudian en alguna o dan clases, pues a sus compañeros maestros, decirle, oye, mira, mi libro, me gustaría saber qué piensas de ese libro, ¿sí? Véanlo como una inversión, ¿sí? Véanlo como una inversión. Hola, ¿qué tal, Gabriel? Eh, ¿Sí? Entonces, esa es una de las cuestiones, ¿sí? Cuando vayan a reuniones sociales, siempre lleven ejemplares de sus libros. Lleven ejemplares de sus libros, no en, si traen mochila, pues mochila, pero sí en su carro o tráiganlo en su mochila. Para, ustedes no saben a quién se pueden encontrar que pueda ser un contacto, ¿sí? Que pueda ser alguien a quien ustedes le den el libro, y ese contacto con el libro les puede traer otros elementos para promover su libro, ¿sí? Que esa persona les promueva para les hagan una entrevista o los inviten a un encuentro, a una lectura. Ustedes nunca saben qué puede suceder. Luego, pues, hacer lo que se hacía antes y seguirlo haciendo, que es enviarlo a la prensa, a secciones culturales y a suplementos. Y también ahora, pues hay que tomar en cuenta a los llaman booktubers, es decir, personas que se encargan de hacer, les llegan libros, les llegan novedades y los comentan y hacen un video comentando sobre ello. No es una crítica, porque generalmente esas personas no lo leen los libros, lo que hacen es ver la cuarta de forros y aventarse y si acaso investigar sobre quién es el autor. Y eso ya es mucho trabajo. Generalmente lo hacen es como hacer un anuncio, es como hacer un anuncio en televisión. Entonces, si ustedes, a los que sigan, a los que les parezcan correctos, le dicen, oye,
les escriben y les dicen, oye, te quiero mandar mi libro para que lo comentes. Dame tu dirección o dime a dónde te lo mando, ¿no? Dice, dice, crear comunidad. Es importante ver como ejemplo cómo se promueven entre sí los escritores para leer en libertad. Intentar ampliar la literatura como lo hizo Harry Potter, monitos, camisetas, ser como Trump, no importa que digan de ti, sino que estés en todos lados y llorar, pero seguir llorar mucho, pero seguir adelante. No llores, mi querido Edgar. Sí, como comercial, sí, o sea, es un comercial. E igual lo hace o no lo hace, pero hay que intentarlo. Digo, tampoco es de que agarren y se lo manden a 100, o sea, mándenselo a 2, a ver qué tal. Y si uno se lo hace, si uno lo hace, pues qué bueno. No les costó nada. No les costó más que el libro que mandaron y posiblemente vaya a llegar a muchas personas que de otra forma no se hubieran enterado de su libro. Porque yo no estoy hablando aquí todavía, jaja, alma de poeta. Yo no estoy hablando aquí de precisamente lo que dice mi querido, es otro tema, el crear comunidad, porque el crear comunidad va antes, ¿no? Va antes incluso de escribir el libro o de estar antes y durante el proceso de escribir el libro. Silvia, ¿cómo estás? Qué gusto que andes por acá. ¿Sí? O sea, el proceso de crear comunidades antes incluso de escribir o al mismo tiempo de estar escribiendo el libro. Es decir, es promover la propia actividad de lo que se hace. Ahora, a mí no me gusta hablar de promover tu marca. O sea, tampoco les digo, no se conviertan en Twinkies. No somos Twinkies, no somos Coca-Colas, no somos papitas, no somos sabritas, somos escritores. ¿Sí? Somos, somos, estamos acá, ahora sí, estamos en otro nivel dentro de la cultura. ¿Sí? No estamos acá. Entonces, eso es una cosa que no debemos de perder de vista. Que en lugar de rebajarnos al nivel de lo que donde más hacen, es subir las cosas a nuestro nivel. ¿Sí? Ese debería ser el objetivo, no habría que perderlo de vista. Entonces, eh, decíamos enviarlo y entonces ustedes, por ejemplo, pueden enviarlo a esos, pero también para eso necesitan ver, necesitan conocer, necesitan salir al mundo para decir, mira, este chavo o esta chava en Instagram tiene 5,000 seguidores, 10,000 seguidores. Le voy a mandar un correo, le voy a decir, oye, ¿te interesa? Y se lo mandan. Dijo, ojalá que viva en la misma ciudad que ustedes. O se lo mandan digo, generalmente lo que les gusta es que les manden. Pero si ya ven a alguna persona que es más seria y esto, pues le mandan para que haga una reseña, para que lo vea y lo comente. Hay gente que sí hace reseñas serias de libros. Nada más hay que buscarlos. No son generalmente, ¿sí? No son generalmente los más vistos, ¿sí? Tendrán 2,000, 3,000, 5,000 seguidores en Instagram, en YouTube, ¿no? Pero es un anuncio y no les va a costar más que el libro. Es probar uno, dos, ¿sí? Si tienen éxito, pues órale, ya tienen un contacto para que les haga promoción y agradecerlo y utilicen sus redes sociales precisamente para promover que los mencionaron en tal canal, que los mencionaron en tal podcast, que los mencionaron en tal cosa. Es decir, creen redes para que vayan formando su comunidad, como bien dice Edgar. Otra de las cosas es hablar a las librerías y decirles a sus amigos que hablen a las librerías
O, por ejemplo, muchas veces las librerías en línea, de las librerías aquí en México, dicen que ya está el libro, pero dicen todavía no está disponible. Eso no quiere decir que el libro no haya, quiere decir que todavía no lo han pedido y no lo han pasado para que lo distribuyan en la librería virtual. Entonces, que todavía está en bodega, todavía está esperando a que alguien lo pida. Entonces, pídanlo y hablen a las librerías y digan, oiga, ya llegó tal libro, es una novedad de tal editorial. Ya sea que sean ustedes o que les pidan a sus amigos, a sus hijos, a sus sobrinos, a toda la gente que habla a las librerías para. En relaciones públicas, dice el maestro Ricardo, en relaciones públicas sugerimos hacer una lista de contactos como reporteros, editores e influencers que por su perfil e historia son potencialmente cajas de resonancia de tu publicación. Hay que preparar un buen pitch para cada uno y encontrar lo que es newsworthy, o sea, que vale la pena que sea noticia de nuestro producto, algo útil para sus contenidos. Después, un press release que le dé guía a su estilo para sus comentarios y ponerse a disposición para posibles entregas. Digo, está muy bien, maestro, pero eso ya es ser mercadólogo de sí mismo. Digo, sí se puede, o sea, sí se puede estudiar. Y digo que bueno, hay muchos escritores que son también periodistas y comunicólogos y que eso hacen, pero eso es otro, ahora sí que es otro nivel, ¿sí? Cuando se tiene, o sea, cuando, pues primero hay que tener el conocimiento o acercarse con gente que tenga ese conocimiento, era lo que decía yo, de las agencias que se encargan y nosotros nos desentendemos. Ahora, nosotros hacerlo, pues sí, no es imposible, pero sí es un trabajo. Es un trabajo. Yo estoy ahorita pasando eh, tips que están al alcance de cualquier persona sin necesidad de convertirse, de convertirse en un mercadólogo de sí mismo. Todas esas cosas están muy bien, pero a ver, quiénes serían, por ejemplo, para alguien a todos se los mandamos a 100. ¿No? ¿Qué a 100? Se los mandamos a 20 escritores, a 20 líderes de opinión, cuando nuestro libro apenas fueron 100 ejemplares, 200 ejemplares, ¿no? O sea, yo creo que es de poquito en poquito, sí, tiene que ser, sí. Sería el camino establecido para cualquier esfuerzo de mercadotecnia, ¿no? Y desde luego, ahorita no estamos hablando, si quieren, después podremos hablar de esas cuestiones, pero eso ya es una cuestión más especializada y que requiere otro aspecto, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer uno? En este caso, pues bueno, hablar a las librerías para que lo pidan. ¿Cuál es la otra cosa? Pues bueno, organizar presentaciones. Desde luego, si ustedes, se supone que si ustedes eh, están contratados con una editorial, la editorial dentro del contrato debe de estipular que se pueden organizar presentaciones en diferentes ámbitos. Ustedes pueden decir, pueden sugerir al área de precisamente de relaciones públicas, los venden, Alberto dice, los venden por anticipado, los libros. No, perdón, maestro, no entendí. Eh, estaba que decía yo que
los organizar presentaciones, que las editoriales están obligadas a organizar presentaciones. Ahora, ¿qué tan útiles son las presentaciones de libros para vender libros y para dar a conocer los libros? Son buenas en tanto el libro, uno, ya está a la venta, ya está disponible en librería. ¿Sí? Ese es primero. Porque de nada sirve una presentación si el libro ni siquiera está en la propia librería donde está haciendo la presentación. Ustedes van a decir, es que eso no puede ser posible. Si es posible, ha sucedido, a mí me consta. Bueno. Segundo, hay que dar un tiempo a que el libro se conozca, hay que dar un tiempo a que el libro circule, que empiece a hablar de él y entonces ya se hace la presentación. Generalmente, ¿para qué sirve la presentación? Bueno, pues la presentación sirve para hacer la presentación pública, pero sobre todo sirve para, debería de servir para vender libros, ¿sí? Para vender libros. Si ustedes hacen una presentación e invitan a toda su familia y ya esa familia ya le regalaron o ya les vendió el libro, pues bueno, está bonito, qué bueno, pero ese no es el objetivo de las presentaciones. Las presentaciones deben de tener como objetivo vender, que se vendan libros. En Estados Unidos, por ejemplo, he ido a bastantes presentaciones sin libros impresos, quedó mal alguien y se pierde una gran oportunidad. Así es, mi querida Rocío, así es, pues esa es falta de visión, de organización. En Estados Unidos no se organizan presentaciones de libros, se organizan firmas de libros. O sea, los escritores van los, para comprar el libro y para tenerlo autografiado. Porque allá sí hay la cultura, abrazote, mi querida Rocío, allá sí hay la costumbre, la cultura, si ustedes quieren, de que un libro autografiado es valioso. Incluso está un libro de un escritor, pues lo pueden ustedes subir a los sitios de subastas y se cotiza, ¿no? Y sobre todo si está muerto, si es famoso, está muerto, pues vale más firmado. ¿Qué pasa acá en México? Pues que uno se los autografía a sus amigos y sus amigos van, después de un tiempo, cuando quieren vaciar su biblioteca, hacer espacio en sus bibliotecas, van, los ofrecen en las librerías de viejo y después uno va a las librerías de viejo y se encuentra ejemplares de sus propios libros autografiados a esos amigos que no ni siquiera lo conservaban. Y pues ahí se los encuentra, ¿no? Digo, mejor que estén ahí arrumbados a que estén circulando y encuentren a un nuevo lector, pero sí, eso demuestra que aquí la gran mayoría de las personas no les interesa, no le dan gran valor a la dedicatoria de un escritor, al autógrafo de un escritor. Es decir, no es el mismo valor que se le da a ese aspecto. Bueno, pero hablamos de las presentaciones de libros. Todas las presentaciones son más un acto social, o más bien se convierten más en un acto social, donde, pues bueno, se invita, a veces se invita a la prensa, a veces los reporteros de cultura van, generalmente van si va a haber cóctel, porque pues, bueno, generalmente pues es el perfil que se maneja en las secciones de cultura, gente que les gustan los cócteles, y van y si acaso hacen una nota y si acaso el jefe de cultura, si se dijo algo interesante en la presentación, pues sale. Y si se promovió adecuadamente, la editorial promovió adecuadamente, en una de esas hasta mandan un fotógrafo y hasta se publica se publica en el periódico. ¿Qué
¿qué tendríamos que hacer nosotros? Pues promoverlo nosotros mismos en nuestras redes sociales, ¿sí? A mí me ha dado muchísimos casos en donde escritores hacen sus presentaciones y ni una mendiga foto agarran y la suben a su red social. Entonces, y luego se quejan de que no se venden sus libros o de que no vendieron libros. Pues, ¿cómo van a vender libros si ni siquiera nadie se entera de que hubo presentación del libro para... Entonces, los escritores tienen que ser, en este sentido, más proactivos, sobre todo cuando son editoriales pequeñas que no tienen gran presupuesto como las grandes editoriales y debe de haber una colaboración entre las editoriales y los escritores, ¿sí? No es nada más, bueno, pues yo ya cumplí y pues ya me tienen que llenar. ¿Y por qué no se llenó? Es que ustedes no le hicieron promoción. El otro día leí sobre un caso de una historia, en un artículo en una página española, donde una editorial pagaba, ¿sí? Pagaba para que la gente fuera a las presentaciones, para que el escritor creyera que había ido gente. Y entonces le pagaban a las personas, ¿sí? Para que fueran a las presentaciones y hacerle creer al escritor que se había generado interés y que por eso. Entonces fue un pequeño escándalo, porque eran editoriales que, pues, en lugar de hacer su trabajo de promoción y todo eso, pues engañaron, ¿no? Entonces, eso, pues eso es lo que puede llegar a suceder precisamente por qué es la presentación. La presentación no debería ser un acto social, una cuestión social, sino debería ser un acto comercial, es decir, para vender libros. Y no hacer una sola, sino hacer varias y promoverla adecuadamente para que se vaya. Eso. Y el siguiente punto también es, por ejemplo, que los propios escritores busquen participar en lecturas, en ferias de libro, en actividades culturales donde hablen de su obra o y puedan donde puedan mostrar su obra y este, puedan eh, vender libros, ¿no? Y pues obviamente, pues, ya sea llevarlos o avisarle a la gente de la editorial que lleve libros, ya si ustedes no los quieren cargar o no los pueden cargar, dependiendo de cómo sea. ¿Cómo se hace eso cuando uno empieza? Bueno, pues primero que nada yendo a lecturas, a presentaciones, a actividades culturales y decirle al gente y hacer relaciones y decirle a la gente, oye, yo soy escritor, mira, este es mi libro, a mí me gustaría participar en estas cosas, simple y sencillamente saber hacer relaciones para que esas personas después, cuando organicen otros eventos, los inviten y ustedes tengan la oportunidad de ir creando su propio público y aprovechar la oportunidad para que se vendan. Ahora, ¿cuánto se tarda en hacerse un libro? Es decir, en agotarse el tiraje de un libro. Los tirajes de los libros de los escritores que empiezan van generalmente de 100 a 500 o a 1000 libros. ¿Sí? Esos libros, dependiendo de cuál sea la circulación y el alcance de la distribución en librerías, tendrá, primero tendrá una vida como novedad de 3 a 4 meses, como novedad en las librerías. Después de eso, los libros serán regresados a la editorial
y seguirán en el catálogo comercial de las librerías. ¿Sí? En una de mis presentaciones solo llegó la modernadora, terminé charlando con ella, regalándole 20 ejemplares. Ella se puso las pilas y lo promovió en boca, y de pronto ya había gente preguntando por el libro. Fue una gran lección. No hay promoción pequeña. ¿No? No, 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 no. Por eso hay que involucrarse, por eso hay que involucrarse. Y por eso hay que tener amigos, maestro. Yo no puedo creer que haya gente que no pueda tener, digo, a estas alturas de la vida. Digo, pensémoslo en un chavo, en una chava de 19 años, que pues, sea muy tímida y que no tengan amigos ni en la escuela, pero no tiene amigos ni en la escuela, como para que vayan a su presentación. O sea, una persona de 30 años, de 40 años, de 50 años, no tiene conocidos como que puedan o que a los que pueda invitar y que vayan a sus presentaciones, ¿no? Ya no digamos gente desconocida, digo, por lo menos la gente conocida, la gente que los estima. Entonces, eso es una cuestión bien importante. La creación de redes, ¿para qué? Pues para que los conozcan, para que conozcan su trabajo y para que compren sus libros. ¿Sí? Ah, pero decíamos de cuánto se tarda. Un tiraje pequeño tarda entre 3 y 5 años en que se agote el libro. ¿Sí? Si logran venderlo, si logran agotar un tiraje de 1000 ejemplares en un año, eso es un hit. ¿Sí? Para un escritor que apenas empieza. ¿Sí? Eso es un hit para un escritor que apenas empieza. ¿Sí? Pero si no, pues eso es lo que hay que esperar. Ahí todavía va a haber libros embodegados porque pues, se regresaron y nadie los pidió, nadie los compró, o libros por ahí que todavía anden en las librerías y que se pueden conseguir en las librerías, pero esa es más o menos la vida de un libro, más o menos de un tiraje pequeño. Por eso luego vemos libros de las grandes editoriales, pues que están ahí en los botaderos, ¿no? En el rebusque que le llamaban, ¿no? En los botaderos, o sea, las baratas de a 50 pesos, de 90 pesos, y pues ahí es cuando uno aprovecha pues para surtirse, ¿no? De libros que en su momento pues costaban 350 pesos, o 400 pesos, o 350, no sé. Entonces, esa es una. Otra de las cosas es la cuestión eh, ya se me fue la onda, ahorita me acuerdo. Tenía que ver bueno, o sea, los libros se agotan, se tardan en verse, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene uno que hacer? Uno tiene que participar activamente en en la difusión y promoción. Eso es lo que sigue. Yo que tengo que estar constantemente mencionando. O sea, ya salió el libro, ya se hizo la presentación y los autores agarran y se olvidan. ¿Sí? Se olvidan de ya me acordé de lo que iba a decir. En alguna ocasión, hace, pues ya tendrá como unos 6, 7 años, compré un libro sobre una autora española de coaching literario que daba esta cifra. Decía que si uno tiene 1000 seguidores en redes sociales, es la probabilidad de que de esos 1000, uno compre el libro. ¿Sí? Entonces, hagan las cuentas. Si de esos 1000
Si son 1000 y ustedes eh, van a vender o quieren que se acabe su tiraje de 1000 ejemplares, ¿cuántos seguidores tendrían que tener probabilísticamente para que se les acabaran los 1000 ejemplares? Claro, ¿sí? Ese es más o menos esa. Y eso fue hace 6 años. Ahorita yo creo que debe ya estar bastante. Porque de nada sirve, dice Erika, está de terror que el escritor tenga que escribir, corregir, formarse, promover, vender, hacer videos, saber de redes sociales y campañas de Google, Facebook, hacer RP, lidiar con todos los que te ponen pie, tener contactos de periodistas, además pagar absolutamente todo, incluida la publicación e impresión del libro, más que sus gastos de supervivencia, claro, para lo cual seguramente tendrá que trabajar en cualquier cosa que sí le genere un peso y además tener un psiquiatra y un dealer para digerir semejante realidad y luego, jaja, y luego quieren que esto esté un acuerdo. Digo, eh, no me culpen a mí, yo no tengo la culpa de la realidad es así, digo, y además también siempre ha sido así, o ha sido de otra forma, pero parecida. Es decir, en el sentido de que pues, el escribir siempre ha sido un, vamos, antes, siempre los escritores siempre, hasta hace poco, los escritores siempre han sido gente rica, gente que tiene recursos, o sea, gente pudiente. ¿Eh? Y no me voy a ir más allá del siglo XIX. Tolstoy, pues era un hacendado. Dostoyevsky no tanto, pero no era, digo, era, padecía porque era un gastalón jugador, pero era un burgués intelectual. Flaubert, pues no se diga, rico. Balzac, pues bueno, pero pues vámonos aquí a México. Carlos Fuentes, pues era hijo de un diplomático. Octavio Paz, pues era hijo de un señor que fue revolucionario y de su abuelo también fue gente eminente. Este, quieren de los actuales, este, de los más recientes. Bueno, Fernando del Paso, pues bueno, Fernando del Paso pues se dedicaba a la edad. Pues bueno, Juan Rulfo, pues bueno, pero le tocó otra época, pero pues Juan Rulfo pues vendía llantas, este, o sea, no es que pocos, digo, también eso es lo que hay que entender, que antes la escritura era una actividad de gente mayor, que por lo menos aquí en México, bueno, en el mundo y en México. O sea, un joven escritor hasta los 50, un joven escritor en México era alguien de 40 años. Los jóvenes no triunfaban, sino hasta que ya escribían, llevaban un tiempo escribiendo y ya se consolidaban. Y la gran mayoría de los intelectuales y de los autores, por lo menos aquí en México, trabajaban en otra cosa. Eran funcionarios, eran diplomáticos, eran políticos y además escribían. Es decir, tenían o sea, aquí en México y en muchos lados, digo, esa visión de que del escritor que triunfa y eso son cosas de Hollywood, ¿no? Este, de repente, digo, les digo, son imaginaciones de Hollywood. La gran mayoría de las personas pues tienen que trabajar de otra cosa en la actualidad. Antes eran ricos y si no tuvieron la fortuna de nacer en una familia rica, es decir, de no trabajar en otra cosa, pues tienen que trabajar en otra cosa. O sea, eh, les digo, por ejemplo, pues, ¿quién más? O sea,
Ricardo Garibay era periodista y escribía guiones de cine, ¿no? De ahí sacaba el dinero y después escribía. O sea, son pocos, realmente son pocos. En la actualidad, pues bueno, ya, por ejemplo, yo creo que que uno de los pocos que hayan podido vivir de sus regalías y de sus ganancias como escritor, pues fue José Agustín. Pues, José Agustín se dependía mucho y además eh, tenía pues la cosa de que pues, su hijo era editor, y entonces en cada editorial pues su hijo promovía que se publicaran sus libros, entonces eso hacía que pudiera, viviera de los libros, tuviera un ingreso bueno acerca de los libros. Pero ¿quién más puede vivir de sus libros en México? Nadie. O sea, muy pocos quizá. Carlos Cuauhtémoc Sánchez, no sé si sigue escribiendo, pero sí sigue viviendo de sus conferencias y eso, y vendía montones. En su momento, pues a lo mejor un Luis Espota, a lo mejor sí ganó mucho dinero de sus libros, pero en México, pues no. O sea, en México siempre, y los que han tenido o hemos tenido la suerte de vivir en cosas aledañas alrededor de la literatura, o por ejemplo, pues dar clases de literatura, eh, dar, dar talleres, trabajar en un editorial o en un periódico, pues por lo menos estamos cerca, pero pues aquellos que pues tienen que trabajar en una compañía, ser contadores o hacer otras cosas más alejadas de la literatura, pues no, ¿no? Lo que sí es que el que quiere escribir, o sea, que el objetivo del escritor es primeramente escribir. Y quien quiere escribir, escribe en cualquier condición y encuentra siempre el tiempo para escribir. Si alguien quiere esperar el momento y la situación ideal para escribir como está en su cabeza, de yo quiero pues estar y tener todas mis necesidades satisfechas y entonces hasta ese momento me voy a poner a escribir, pues nunca va a llegar el momento ideal para escribir. Es decir, creo que uno de los acicates para escribir es precisamente la incomodidad de la realidad. Eh, es decir, se escribe siempre desde la incomodidad y de la inconformidad con el mundo. Y desde eso ese es el acicate para poder escribir y para poder tener las ganas de lograr algo. Si no, pues entonces pues lo que se quiere es, como decía mi amigo Edgar, me recordó la otra vez, pues hay gente que quiere ser escritor, pero no quiere escribir. Quiere ser escritor, quiere figurar como escritor, pero pues no. Y esto es un trabajo, no es un trabajo, es una actividad, es un oficio de largo aliento para poder figurar y para poder obtener. Ya después, lo siguiente es, pero si no se tiene la obra, si no se escribe, pues no va a llegar nunca, ¿no? Nunca va a llegar. Y eso siempre viene en segundo o tercer lugar. Si llega, ¿cuántos escritores han vivido y han sobrevivido y han fenecido con eso? Pero, y ahora, pues, ahora son estas otras condiciones, estamos en otras condiciones de de estos tiempos que precisamente no es que antes hayan sido muy agraciados los tiempos, o sea, hayan sido muy favorables para la literatura y haya habido una época dorada donde todo estuvo muy padre y no, pues no, los tiempos siempre han sido difíciles para el arte, para los artistas y sin embargo se sigue haciendo la literatura, se sigue haciendo arte. Bueno, creo que lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy.
Espero que les haya servido los consejos, que les puedan servir para promover, para eh, hacer sus obras, ya que tengan el libro, pues bueno, esos son algunos pasos, no son los únicos, son algunos pasos, y eso tampoco, desde luego aquí no es, no es que sea, haz esto y te va a suceder automáticamente y vas a triunfar, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, puede que sí, puede que no, puede que sí se alineen las estrellas y triunfen, vendan muchos libros y sean muy leídos, sean aclamados por la crítica, o puede que no. Pero mientras, pues vamos a seguir platicando. El próximo live lo tengo, la próxima plática, charla, la tengo planeada para el domingo en la noche, pero ahora va a ser una charla en línea, o sea, vamos a estar los dos en la pantalla, con mi querido amigo y admirado escritor, poeta, gran poeta, Mario Jaime, que vamos a platicar de un tema candente de la literatura en la actualidad, que es por qué mucha gente escribe ahora poesía, por qué cree que eso que escribe es poesía. Eso es lo que vamos a platicar. ¿Por qué se escribe ahora tanta poesía? ¿Por qué hay tantos poetas? ¿Y por qué eso que escriben creen que es poesía? ¿Sí? Vamos a debatir, no, vamos a cotorrear, no debatir, porque eso de debatir suena muy político. No, no vamos a debatir, vamos a platicar y a cotorrear sobre la poesía en la actualidad, ¿sí? La situación de la poesía en la actualidad, si hay algo que decir acerca de la situación de la poesía. A lo mejor la poesía está a toda madre y nosotros somos los que la armamos de tos. A lo mejor la poesía está muy sana, ¿no? O a lo mejor no, hay que ver. Pero bueno, de eso vamos a platicar el próximo domingo. Bueno, les agradezco mucho su atención a todos los pocos que quedaron, a los que se fueron sumando y pues nos vemos el domingo. Que descansen, buenas noches, nos vemos, suerte.